Dice la palabra del Señor de esta manera: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Voy a leer el texto nuevamente. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Amada iglesia, en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a culminar nuestra exposición de este versículo que contiene, hermano, la séptima bienaventuranza, y lo vamos a hacer bajo el título La ocupación del cristiano, segunda parte. Hermanos, los que conocemos un poquito de historia o hemos leído algún libro de historia o noticias, sabemos que tras la devastación que hubo, hermanos, después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, en ese mismo año, hermanos, representantes de 51 países se reunieron en la ciudad de San Francisco, hermanos, para firmar un documento. Y este documento era la carta que le daba comienzo en ese año a una nueva organización mundial. Y esa organización mundial, hermanos, son las Naciones Unidas. Y la prioridad de esta organización es mantener la paz, hermano, y asegurar, ¿verdad?, la paz, mantener y asegurar la paz a nivel internacional, llevando, hermano, tratando de prevenir conflictos entre países y tratando de poner de acuerdo a las partes implicadas. Una de las funciones fundamentales de la ONU, de las Naciones Unidas, es, hermano, mantener la paz entre los países, ¿verdad? Y muchas veces, y eso lo hacen de muchas maneras. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en una organización como esta, como la ONU, nos damos cuenta, hermano, que la misma existencia de esta organización es un testimonio claro, es un testimonio, hermano, visible de la necesidad que tienen, en este caso, los países, de una mano externa, de una ayuda, de alguien o algo que sirva de árbitro entre países, debido precisamente a la inhabilidad que tenemos nosotros los seres humanos de mantener, de buscar la paz y mantener la paz. Y aunque debemos decir que la intención de las organizaciones como la ONU de mantener la paz y promover la paz entre los países son intenciones muy buenas, lo cierto es, hermano, que el resultado de la empresa, ¿verdad?, de estas organizaciones siempre será un resultado temporal, siempre será un resultado, hermano, ineficiente. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, la ONU no puede solucionar la raíz del problema. La raíz del problema es el pecado del hombre. Y eso lo vimos la semana pasada cuando revisábamos nuevamente este pasaje de Santiago capítulo 4, que dice claramente de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros, de las pasiones que batallan en vuestras almas. Y hermanos, la otra razón por la cual la ONU o organizaciones como esta no podrán nunca resolver el problema de la paz o establecer la paz definitivamente entre los países, entre las naciones, porque esta organización en sí también está compuesta ¿por quiénes? Por hombres pecadores, hombres, hermanos, que también ellos mismos están en guerra con Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque, amados hermanos, a la luz de la bienaventuranza que encontramos en el versículo 9, yo puedo asegurarles a ustedes, hermanos, que es la única organización en el mundo que puede efectivamente procurar la paz, no solamente a nivel de naciones, sino a nivel individual y a nivel familiar, a nivel social. La única organización en el mundo que puede efectivamente promover la paz es la Iglesia de Jesucristo. Hombres y mujeres que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Solo la iglesia, solo los hijos de Dios
podemos efectivamente procurar la paz en este mundo. Porque nosotros mismos ya hemos sido reconciliados. Y esta, hermano, debe ser nuestra empresa. Esta debe ser nuestra ocupación. Como mencionábamos la semana pasada, nosotros debemos ser conocidos en el mundo, en nuestras casas, en nuestro pueblo, en nuestra sociedad. En el mundo la iglesia debe ser conocida como una compañía de pacificadores. No simplemente de personas pacíficas, sino pacificadores. ¿Verdad? Y digo no simplemente personas pacíficas porque no es suficiente. Hermanos, no es suficiente tratar de evitar problemas. Tú y yo debemos intencionalmente buscar la paz donde hay conflicto. Y creo que si de una manera podemos resumir la verdad, hermano, contenida en la bienaventuranza, el verso 9, es esta. La verdad detrás de este versículo, detrás de esta bienaventuranza, que quiero que te la grabes en tu mente, en tu corazón, hermano, es esta. Porque hemos sido reconciliados con Dios por la obra de Dios, los cristianos inevitablemente vamos a procurar reverberar en el mundo el carácter de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Procurando establecer por medio de Cristo paz donde hay conflicto, unidad donde hay división y edificación donde el pecado causó destrucción. Hermano, esta es la verdad que hay detrás de esta bienaventuranza. Nosotros somos pacificadores y esta debe ser nuestra misión. Pero yo quiero desempacar esta verdad que está en pantalla. Quiero desempacarla un poquito más para que usted pueda entenderla y pueda saborearla mejor. Dice, porque hemos sido reconciliados con Dios por la obra de Dios. Nosotros, hermanos, fuimos reconciliados con Dios. Y es el conflicto mayor que tiene el hombre, no es del hombre con el hombre. El conflicto mayor que tiene el hombre es el del hombre con Dios. Y Dios tomó la iniciativa para venir a reconciliarnos con Él. Dios se hizo hombre para reconciliarnos con Él. Dios se hizo hombre para reconciliarnos con Dios. Y porque ya nosotros estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo, ahora los cristianos vamos a procurar, vamos a enfocarnos en reverberar, en hacer, hermano, en proyectar, en reflejar intensamente el carácter de Dios en el mundo. Y una de las maneras en que lo hacemos es, hermano, procurando establecer por medio de Cristo paz donde hay conflicto. Y quiero enfatizar en esta expresión, procurando establecer por medio de Cristo, porque nuestra habilidad de ser pacificadores no viene de nosotros. Nuestra habilidad de ser pacificador viene de Cristo, el pacificador por excelencia. Nosotros simplemente somos en el mundo como espejos que reflejan el carácter pacificador de Dios en el mundo. Y por eso siempre vamos a procurar, hermano, buscar paz donde hay conflicto, unidad donde hay división y edificación donde el pecado causó destrucción. Y la semana pasada nosotros vimos cómo esta verdad se hace visible en nuestra relación con otras personas. Y creo, a manera de introducción, hermano, para que podamos conectar lo que vimos la semana pasada con lo que vamos a ver hoy, creo que el apóstol Pablo, cuando habló a la iglesia de Roma, a los cristianos en Roma, inspirado por el Espíritu Santo, él le dijo algo que resume muy bien lo que vimos la semana pasada. O sea, la semana pasada nosotros vimos que porque hemos sido reconciliados con Dios, nosotros los cristianos debemos ocuparnos ¿en qué? Rapidito, hermano, ¿en qué debemos ocuparnos los cristianos? Como pacificadores.
¿En buscar la paz con quién? Buscar la paz con otros hombres, con los hombres. Y creo, hermano, que el apóstol Pablo resume muy bien esto cuando él dijo, hermano, escribiendo a la iglesia en Roma, si es posible, en Romanos capítulo 12, verso 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, ¿con quién? Con todos los hombres. No solamente con los cristianos, sino también con todos los hombres. Y hoy vamos a ver, hermano, dos áreas en las que esta verdad se hace visible también. Porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios por la obra de Dios, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos ocuparnos en procurar la paz entre los hombres. Y quiero establecer la diferencia entre lo que hay una gran diferencia entre lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy. La semana pasada fue que debemos ocuparnos en procurar la paz ¿con quién? Con los hombres, mis relaciones interpersonales con otras personas. Pero hoy vamos a ver que también el cristiano debe ocuparse en procurar la paz entre los hombres. Los cristianos debemos ser, amados hermanos, agentes de reconciliación donde hay conflictos en relaciones, en el contexto de relaciones interpersonales. ¿Sí me entienden hasta aquí, hermano, lo que estoy queriendo decir? ¿Todos me están entendiendo? Y esto, hermano, no es una opción. Esta debe ser nuestra ocupación. Es lo que nosotros somos. Nosotros no somos pacificadores porque de vez en cuando servimos como árbitros entre dos personas. Nosotros no somos pacificadores porque cuando tenemos un problema vamos y tratamos de, como decimos en buen español, de mantener la fiesta en paz con los demás. Nosotros somos pacificadores y porque somos pacificadores nosotros vamos a buscar reconciliación. Porque somos pacificadores, entonces nosotros vamos a buscar, a procurar la paz entre los hombres. ¿Sí entienden la diferencia, hermano? ¿Sí entienden? O sea, no soy pacificador porque busco la paz entre los hombres. Yo busco la paz entre los hombres porque soy pacificador, porque soy un hijo de Dios. ¿Sí puede verlo? O sea, en ese sentido, hermano, es por eso que decimos que ser pacificador, buscar, procurar, ocuparnos en esta empresa, no es una opción para la iglesia, es lo que nosotros somos. La causa fundamental de división en las familias, en la sociedad y aún en las iglesias es precisamente, mi amada iglesia, la carencia de hombres y mujeres que sean pacificadores. Es la carencia precisamente de hombres y mujeres que sean pacificadores. Mira conmigo, hermano, Gálatas capítulo 5, verso 14 al 15. Hermano, que lo tenga rápidamente, que pone en pie y lo lee. Gálatas capítulo 5, verso 14 y 15. Porque toda la ley es una palabra que cumple de precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Amén. Hermanos, ¿a quién Pablo le está escribiendo aquí? ¿A quién? A la iglesia que está en Galacia. Y esto era una comunidad de hombres y mujeres que eran, ¿qué cosa? Cristianos. Y yo quiero enfatizar esto por la gravedad de lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, él no le está escribiendo, hermano, a inconversos, le está escribiendo a cristianos y le dice de esta manera: porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, dice Pablo irónicamente, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Estos eran hermanos. Yo creo que tú pongas este versículo en el contexto de la carta. ¿Cuál era el contexto de la carta, hermano? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo le escribe a los cristianos en Galacia? Hermano Baldo, que levantó la mano. ¿Cuál es el problema de los Gálatas? Porque estaban llevando cálculos por los judaizantes que le estaban llevando otra doctrina. Exactamente. Ellos estaban siendo, hermanos, seducidos por un evangelio completamente diferente, por el legalismo, ¿verdad? Los judaizantes querían imponer nuevas reglas, leyes humanas que no tienen ningún tipo de valor, o preceptos humanos que no tienen ningún tipo de valor contra los apetitos de la carne. Y estos hermanos en Galacia estaban enfocados, muchos estaban siguiendo esta doctrina. Sin embargo, por más que se enfocaban y por más que trataban de cumplir todas estas leyes extras que no vienen en la Escritura, ellos no podían cumplir la ley de Dios que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí pueden ver la gravedad del asunto? Ellos estaban tratando de ganar su salvación, de mantener su salvación cumpliendo leyes extras. Sin embargo, no podían amar a su prójimo como a ellos mismos. Y como consecuencia, ¿qué es lo que estaba pasando en la iglesia? Habían conflictos, habían divisiones, habían hermanos. Aquella iglesia era un campo de batalla. No se tenía compasión con los hermanos. Era parecido el problema que había en la iglesia a la que Santiago describe. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pasa esto? Porque, amados hermanos, muchas veces nosotros como cristianos olvidamos que nosotros somos pacificadores. Que no solamente debemos buscar estar en paz con los hombres, sino que porque nosotros somos creyentes, porque somos hijos de Dios, tú y yo debemos procurar la paz entre mis hermanos. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta noche es la siguiente. ¿Cómo nosotros realmente podemos, qué necesitamos nosotros para poder ser pacificadores entre nosotros mismos? ¿Qué necesitamos, hermano, para poder procurar la paz entre los hombres? Amar a mi prójimo. Poner en práctica, hermano, lo que la palabra del Señor. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? La obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para poder amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Solamente cuando nosotros nos amamos como Cristo nos amó a nosotros, nosotros entonces vamos a querer, vamos a procurar, buscar la paz entre mis hermanos. Para mantener la unidad de la iglesia, para mantener la armonía en la iglesia y en otras relaciones interpersonales. Ahora, yo quiero compartir con ustedes 3 maneras en que nosotros somos pacificadores, o 3 maneras en que nosotros podemos procurar la paz entre los hermanos. La primera, hermano, la primera manera es esta. Un pacificador procura la paz entre sus hermanos y entre los hombres, en primer lugar, cuando rehúsa, escúchame bien, cuando rehúsa empañar el carácter de su hermano o de su prójimo. Ese es el primer paso para procurar la paz entre los hombres. Rehusarnos, negarnos a empañar el carácter de mi hermano o de mi prójimo en general. Hermanos, no es verdad. O sea, empañar el carácter, ¿sí sabe lo que significa empañar el carácter de otra persona? Cuando yo empañar el carácter de otra persona es, en buen español, es tratar de desacreditar el carácter de esa persona. Y generalmente nosotros eso, ¿cómo lo hacemos?
yo desacredito o empaño el carácter de mi hermano? Cuando yo hablo mal de mi hermano. En buen español, cuando yo chismeo de mi hermano. O, dicho un poquito más, con otras palabras, cuando nosotros nos encargamos, hermano, en anunciar, en proclamar las faltas de mi hermano. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros no estamos procurando la paz entre los hermanos. Nosotros no estamos, hermanos, tratando de buscar unidad donde ya hay división. Cuando nosotros hacemos esto, no estamos amando a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Cuando yo chismeo de mi hermano y yo hago notoria, publico los defectos de mis hermanos, ¿qué es lo que me está moviendo a mí? ¿Qué mueve? Y no vamos a hablar de los no creyentes, vamos a hablar de los cristianos. ¿Qué me puede mover a mí a difamar a mi hermano Ubaldo? Mi naturaleza pecaminosa, pero ahora bien, ¿cómo? Envidia. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que, voy a poner este ejemplo porque bueno, es un matrimonio y no hay problema con eso. Pero vamos a decir que el hermano Ubaldo tiene un conflicto con la hermana Juanita. Y yo vengo donde está la hermana, y la hermana Juanita me dice, hermano, yo quiero que tú ores por mí porque tengo este conflicto con el hermano Ubaldo. Y yo vengo y le digo a la hermana Juanita, ay, mi hermana, yo te puedo entender. Mira, ¿sabes? Prepárate para lidiar con el hermano Ubaldo porque el hermano Ubaldo es tiqui. Ya él me hizo lo mismo, hermano. Pero no solamente eso, mira, él también es tiqui. Hermano, no somos así. ¿Somos o no somos así? Hermanos, cuando yo hago eso, mi motivación no es ni siquiera el amor por mi hermana Juanita. Cuando yo hago eso, la motivación es un amor enfermizo a mí mismo. Porque yo quiero, hermano, es que esto, muchas veces decimos, hermana Juanita, Ubaldo es tiqui. Hermana, yo nunca he hecho eso. Yo no me llevo muy bien con Ubaldo porque, hermana, yo nunca he hecho eso. Yo no soy así. Y cuando yo reacciono de esa manera, yo lo que quiero es resaltar mis virtudes a la luz, hermano, ¿de qué? ¿A expensa de qué? De los defectos de Ubaldo. Pero no solamente lo hago por un amor enfermizo a mí mismo, sino que también lo hago, hermano, por el placer de destruir la reputación de mi hermano Ubaldo. Hermano, usted puede ponerlo, lo puede disfrazar, le puede tirar caramelo, le puede poner ice, ¿cómo es que dicen eso que le echan a los cakes arriba? El icing ese, lo puede poner como usted quiera. Lo puede adornar como un árbol de Navidad. Pero esa es, en el fondo, esa es la motivación. Y cuando yo me involucro en ese tipo de comportamiento, hermano, yo no estoy procurando la paz entre Juanita y Ubaldo. Yo no estoy siendo un pacificador, sino que me he dejado de ser pacificador para ser, como decimos, hermano, en buen español, candelita de basurero. ¿Usted sabe lo que es candelita de basurero, hermano? Imagínese un basurero donde hay mucha basura, hojas secas. Usted tira, hermano, un fosforito, un cerillo, lo tira ahí. ¿Y qué pasa, hermano? Y se prende un fuego. Por eso Santiago dice que la lengua es un mal. ¿Cuán grande bosque enciende? ¿Qué cosa? La lengua. Mira conmigo, hermana, usted va a decir algo. Sí, por ejemplo, como dice usted habló específicamente de los hermanos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una corte o algo así, ya
que se está defendiendo, pues, ¿no? Entonces, en esos casos que, por ejemplo, atestigua a la gente y todo eso, por ejemplo, decir un testimonio o algo, o sea, en ese aspecto, ¿cómo? No, a eso se lo voy a responder en el otro aspecto, hermano, de procurar la paz con los hombres. Ahí le voy a responder eso. Vamos a leer, hermano, un hermano que busque Proverbios 17:9. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. Proverbios 17:9. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto, ¿qué hace, hermano? Separa a los mejores amigos. Amados hermanos, quiero que compares este versículo con Mateo 5:9. ¿Qué dice Mateo 5:9? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que procuran la paz. Y eso debe caracterizarnos ¿a quién? A los cristianos. Pero dice el texto, hermano, que acabamos de leer, que el que cubre una falta busca afecto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto, hermano? El texto mismo te da la respuesta. El que cubre una falta busca afecto. ¿Quiere ser justificado, no? ¿Qué cosa? De la parte que está haciendo. No. El que cubre una falta, exactamente, el que cubre una falta de otra persona busca afecto. Lo que está diciendo es que el que no divulga el defecto, la debilidad de otra persona, busca afecto. Pero el que divulga, fíjate, por eso te decía que el texto mismo te da la respuesta, dice, pero el que repite el asunto, el que lo divulga, separa a los mejores amigos. Amados hermanos, cuando dice el que cubre una falta, no está hablando, hermanos, de ignorar el pecado de otra persona. Recuerda que el miércoles pasado te decía que ser pacificador involucraba ¿qué cosa? ¿Qué involucra? Para que haya reconciliación entre yo y el hermano, o entre el hermano y yo, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber confrontación. O sea, aquí no se trata de tapar el pecado, sino de no divulgar la falta del hermano. Por ejemplo, que ahora mismo el ejemplo que ponía ahorita, que la hermana Juanita me diga el problema que tiene el hermano Ubaldo y le diga, ay hermana, y eso no es nada. Aguántate, porque mira, aparte de eso, ahora el hermano Ubaldo, mira, le va a regar a todo el mundo el problema que tuvo contigo. Y ahora le va a decir esto, porque el hermano Ubaldo, hermano, no se queda callado. Bueno, es que ese es el defecto del hermano, que es chismoso. Ya yo estoy, puede, hermano, y yo te pongo este ejemplo porque no lo ves, y yo tengo confianza con el hermano Ubaldo, pero puede que el hermano Ubaldo sea chismoso. Puede que sea verdad, porque yo sé que él es chismoso, pero yo no tengo por qué venir a decirle al hermano Juanita que ya tiene un problema con Ubaldo. Oh, y aparte de eso, es chismoso. Está aprendiendo, me he dejado de ser, ¿qué cosa? Pacificador para ser candelita de basurero, para separar a los mejores amigos, para separar a la iglesia. Es por eso, amados hermanos, que cuando Pablo le escribe a los Corintios también, hermano, cuando ese famoso texto que usted que dice, todos lo conocemos,
que nosotros somos templo del Espíritu Santo y el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá. ¿Cuántos recuerdan ese texto? ¿Sabe de qué está hablando ahí? En el contexto, hermano, lo que está diciendo, está hablando de personas que dividen la iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y el que divide la iglesia, el que divide destruye la unidad de ese templo. Dice la Biblia, Dios lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque el que destruye, el que busca separar la iglesia, el que busca dividir la iglesia, manifestando, haciendo, hermano, notoria la falta de los hermanos, no es un pacificador, no se está comportando como un hijo de Dios. Hermano, y en esto nosotros tenemos que ser cautelosos. Miren, hermanos, ahora mismo vamos a suponer que yo estoy en United. Le voy a poner un ejemplo porque quiero que esta verdad venga a casa y usted la pueda entender bien. Vamos a suponer que estoy en United y estoy haciendo mis mandados, mis closets, y de la otra línea yo siento a Requio hablar con Nancy. Y Requio le dice a Nancy, oye Nancy, si tú supieras lo que me pasó con Daniel. Me pasó esto y Daniel es esto, y Daniel es esto, Daniel es un hipócrita, Daniel que va todos los domingos a la iglesia, pero mira esto. Y yo estoy de la otra línea, en la otra línea, oyendo a Requio despacharse y hablando de Daniel, que es otro hermano de la iglesia. Y yo vengo a una reunión de la iglesia, o una reunión, un estudio bíblico, que estamos hablando de este tema, y yo me levanto y digo, y está el hermano Daniel, y yo digo, pastor, lo que usted está diciendo es verdad. Fíjese que el otro día yo estaba en United y yo escuché a dos hermanos de esta iglesia hablando mal de Daniel. Fíjate cómo yo lo estoy diciendo. Lo que tú estás diciendo, pastor, ¿es qué cosa? Verdad. Porque yo oí a dos hermanos de esta iglesia hablando del hermano Daniel. Después que yo digo semejante cosa, ¿cómo tú crees que el hermano Daniel se va a sentir con relación a sus hermanos de la iglesia? Te pregunto, hermano, ¿cómo tú crees que se puede sentir? Defraudado, desconfiado, porque ahora el hermano Daniel va a mirar por encima del hombro a todos los hermanos, porque yo no sé quién es quien está hablando de mí. Eso no es procurar la paz. Eso es divulgar la falta de otro con el objetivo de separar. Y nosotros los cristianos no debemos correr ese camino. ¿Por qué? Porque nosotros debemos procurar no dividir, sino unir donde ya hay división. Nuestra ocupación no es buscar un conflicto, sino, amados hermanos, traer restauración, traer paz donde hay conflicto, no añadir conflicto al conflicto. Para yo poder ser, ¿me entendieron hasta aquí, hermano? ¿Sí? Ahora, para yo poder procurar la paz entre los hombres, y especialmente con mis hermanos, no solamente debo rehusar empañar el carácter de mi hermano o de mi prójimo, también es necesario estar comprometido con la verdad. Estar comprometido con la verdad. Yo quiero que tú busques en tu Biblia Efesios capítulo 4, verso 15 y verso 25. Efesios capítulo 4, verso 15 y verso 25. Amén. Efesios capítulo 4, el hermano que lo tenga, por favor, que lo lea, capítulo 4, verso 15 y verso 25. Sino que hablando la verdad del amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad, cada cual con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Amén. Dice, por tanto, mira el verso que dice, sino que hablando la verdad, ¿cómo? En amor. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Para nosotros como iglesia, poder crecer en todos los aspectos de nuestra vida, para nosotros poder crecer no solamente espiritualmente, sino también, hermano, numéricamente, en cada aspecto, en cada área de nuestra vida y en cada aspecto de la vida de la iglesia, es necesario que la iglesia, los miembros de la iglesia, hermano, estemos comprometidos ¿con qué? Con la verdad. Nosotros debemos de decirnos unos a otros la verdad, pero debemos decirnosla ¿cómo? En amor. Porque de esa manera yo voy a procurar la paz entre mis hermanos y con mis hermanos. Por ejemplo, hermano, los cristianos a la hora de buscar, cuando nosotros sabemos, generalmente, hermano, nosotros tendemos por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros tendemos generalmente a ser parciales. ¿Verdad? Si yo sé que, por ejemplo, Requio y Nancy tienen un problema y yo me llevo muy bien con Requio, yo voy a tender a ¿qué? A favorecer a Requio. Pero nosotros, cuando nosotros sabemos que hay hermanos que están en conflicto, nosotros, hermanos, debemos de estar comprometidos con la verdad y juzgar el asunto, no basado en mis emociones, no basado en lo que yo siento con relación al hermano Requio o a la hermana Nancy, sino que yo tengo que emitir un juicio, hermano, basado en la verdad del asunto, en la verdad de la palabra de Dios. No basado, hermanos, te puedo amar mucho, tú me puedes amar mucho a mí, pero cuando yo tengo un conflicto con el hermano Martín y tú sabes que yo tengo la culpa, tú por mucho que me ames a mí, tú tienes que venir y decirme la verdad en amor, hermano, estás fallando con el hermano Martín. Tú necesitas ir y buscar reconciliación, tú necesitas, yo te puedo ayudar en ese proceso, pero mira, acorde a la palabra de Dios, este es tu pecado, hermano. No simplemente decir, no, yo te entiendo, pastor, es que el hermano Martín también se las trae, yo he tenido experiencia con él. ¿Sí lo puede ver, hermano? Yo tengo que venir, estar comprometido con la verdad y decir la verdad en amor, para que pueda haber verdadera reconciliación. Para nosotros poder procurar la paz entre los hombres y ser pacificadores entre mis hermanos, yo tengo que reflejar el carácter de Dios, no simplemente siendo pacificador, sino también estando comprometido con la verdad, porque Dios mismo es verdad. Por eso, hermano, más adelante dice el texto, en el verso 25, por tanto, dejando a un lado, ¿qué cosa? La falsedad. Hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros debemos, hermano, a la hora para procurar la paz entre los hombres, debemos rehusar, lo voy a repetir, empañar el carácter de mi hermano, debemos estar comprometidos con la verdad. Por eso, hermano, por ejemplo, cuando viene la hora de un juicio, es ahí donde yo tengo que, ¿sabe? Me pide la corte que yo dé un testimonio acerca de ese asunto. Yo tengo, mi testimonio tiene que ser conforme a ¿qué? Conforme a la verdad, conforme a los hechos, no conforme a las emociones. Hermano, yo quiero hacer énfasis en esto. Los cristianos no debemos dejarnos dominar por nuestras pasiones. Las pasiones son emociones fuera de control. El amor, hermano, el amor no nos puede cegar. Cuando mi amor por mi hermano Requio no me permite ver el pecado de Requio, ver su debilidad, ya mi amor se ha convertido en ¿qué? En una pasión, una emoción enfermiza, porque no me deja ver la verdad.
Hermanos, para nosotros cuando vamos a la corte a dar un testimonio, tenemos que hacerlo no conforme a mis pasiones, no conforme a lo que yo sienta con relación a esa persona, sino conforme a la verdad de los hechos que yo sé. Y a la hora de buscar reconciliación con mis hermanos, tengo que hacerlo conforme a la verdad de la palabra de Dios. Tengo que estar comprometido con la verdad de la Escritura. Pero también, hermano, es necesario, para yo poder procurar la paz entre los hombres, es necesario que yo, hermano, que mi deleite esté en la gloria de Dios. Es necesario que mi mayor deleite sea la gloria de Dios, para yo poder procurar la paz entre los hombres, entre mis hermanos. Es necesario, mi amada iglesia, que nosotros nos deleitemos más en que el nombre de Dios sea glorificado que en ver la relación de mis hermanos destruida. Hermano. Y cuando es jurado, uno como cristiano en una corte. Cuando es jurado. Sí, exactamente, no tiene que decir. Cuando es jurado, no que va a dar testimonio. O sea, ya que lo citan a un jurado. Yo creo que es difícil eso. Sí, exacto, sí. Usted se va a basar a lo que otra persona dice, pero, por ejemplo, si usted siente que no es cierto lo que una persona dice, y la mayoría del jurado siente que la otra persona está, ¿cómo hacerle ahí para Como cristianos tenemos que, hermanos, tenemos que honrar a Dios en el sentido de decir lo que nosotros creemos que es la verdad. Aunque las otras personas decidan lo contrario, piensen o vean diferente, pero nosotros debemos de emitir un juicio que sea verdadero. Hermanos, y esto es una cosa que no hay palabra con la cual podemos enfatizar la necesidad de esto, de ser nosotros, de estar comprometidos con la verdad y estar comprometidos, hermanos, con la gloria de Dios. Ahora bien, antes de profundizar un poquito más en este último aspecto de procurar la paz entre los hombres, quiero decirte algo. Hermanos, la Biblia dice, y yo quiero porque esta es la otra cara de esta moneda, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hemos dicho una y otra vez que nosotros somos pacificadores, porque como hijos de Dios tenemos que reflejar ese carácter. Ahora, eso implica que yo, hermano, voy a tener como cristiano, yo voy a hacerme disponible para que mis otros hermanos puedan ejercer su rol como pacificador. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Por ejemplo, si yo tengo un problema con el hermano Retio y viene la hermana Lupita y me dice, hermano, yo noto en la manera en que tú le hablas a Retio que hay algo ahí que no está bien. O ayúdame a ver esto porque la manera en que tú miras a Retio cuando Retio habla, como que me parece que hay algo que no está bien. Y yo le digo a la hermana Lupita, hermana, ¿y a usted qué le importa? Ese es mi problema con Retio, ese no es tu problema. No sea metida. No somos nosotros, hermanos. O esto lo decimos, muchas veces quizás no seamos tan vulgares y lo digamos de esa manera, pero sencillamente digo al hermano Lupita, hermano, ¿y usted quién es para juzgar? Nosotros los creyentes hemos sido llamados a juzgar con verdad, a decir la verdad en amor. Mira conmigo, hermanos, este pasaje de escritura, 1 Corintios capítulo 6. ¿Ya todos lo tienen, hermanos?
1 Corintios capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 1, hasta el verso 5. A ver, nos vamos a leer hasta el verso déjame pensar un momentito, hermano. Vamos a leer hasta el 6. ¿Todos lo tienen, hermanos? Ok. Antes de leer el texto, yo quiero decirle, esta noche no nos vamos a enfocar en la parte de qué significa que vamos a juzgar a los ángeles. Ese no es el tema de esta noche, eso podemos tratarlo otro día. Pero quiero que veas el argumento de Pablo aquí. Dice: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿Cuál era el problema que había en la iglesia de Corintios? Los amonestan porque había conflictos entre ellos mismos y llevaban las cosas a los tribunales civiles de los gobiernos. Exactamente. En tiempos modernos sería como esto. Vamos a decir que, por ejemplo, yo le arreglo el carro, soy mecánico y le arreglo el carro al hermano Requio. ¿Sabe? Le hizo un mal trabajo al hermano Requio, y el hermano Requio viene y me reclama, y yo empiezo a discutir con el hermano Requio, y digo, no, lo que es. O yo, hermano, le vendo un carro al hermano Requio, y el hermano Requio, el carro le sale mal, y él piensa que yo lo estafé, que lo engañé, y él viene a discutir conmigo, y yo digo, oye, ¿qué es lo que...? Y el argumento, entonces el hermano Requio dice, tú no me vas a devolver dinero. Y ahí le decimos la palabra favorita de muchos en este país: te voy a demandar. Y lo que estaba pasando es que entre los mismos cristianos, ellos se estaban demandando. Cada vez que tenían un problema en la iglesia con un hermano, ellos iban ¿a dónde? A la corte. Ignorando que cada vez que llevaban un problema de la iglesia a la corte para que un juez inconverso juzgara entre ellos, ellos estaban trayendo ¿qué cosa? Descrédito al evangelio. Ahora, dice, ¿no sabéis que los santos deben juzgar el mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, no sois competentes para juzgar en los casos más triviales. Verso 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de qué? De esta vida. Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre, ¿qué cosa? Sabio, que pueda juzgar entre sus hermanos. Vamos a dejarlo ahí. Sí, pueden ver, nosotros como creyentes somos llamados a ¿qué, hermanos? A ser pacificadores, pero para ser pacificadores yo tengo que estar comprometido ¿con qué? Con la verdad, pero yo también tengo que hacerme disponible para que mis hermanos puedan ejercer su rol de pacificador. Y no simplemente decir, tú no eres quien para juzgar, porque acorde a la Escritura nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A juzgar con sabiduría y basado en la verdad de la palabra de Dios. Porque al final no es nuestro juicio, sino el juicio de Dios revelado en su palabra. Ahora bien, para nosotros ocuparnos, hermano, en esto, y procurar la paz entre los hermanos, necesitamos ¿qué cosa? Rehusar, ¿qué cosa? Empañar el carácter de mi hermano. Necesito estar comprometido con la verdad. Y por último, necesito deleitarme. Tiene la gloria de Dios, el que el nombre de Dios sea glorificado, debe ser mi deleite. Amén. O sea, como podría decirte pastor, pero aún nosotros conociendo la palabra, nosotros mismos debemos de ser sabios. Exactamente. Entender esto, ¿verdad? Lo que está diciendo, no estamos como el pastor, sino que nosotros como cristianos ya tenemos que... Amén, amén, hermana, exactamente. Y cuando nosotros tenemos conflicto entre nosotros, la Corte Suprema de la Iglesia, ¿ustedes saben quién es? La Iglesia. Porque Dios nos ha dado sabiduría y la verdad de su palabra para emitir un juicio, hermano.
Si hay problema entre dos hermanos, esos dos hermanos tienen que tratar de resolver el problema. Si no se resuelve, tienen que llamar a uno o dos hermanos y tratar y estos hermanos ser pacificadores entre estos dos. Y si el asunto no se resuelve entre dos o tres hermanos que están tratando de ser pacificadores, deben de traerlo a la iglesia. Y la iglesia entonces juzgar. Y este es el asunto, hermano. Y esta es la maravilla de este asunto. Cuando la iglesia, mire, vamos a hacer una cosa, porque no nos va a dar tiempo, ya se nos fue el tiempo. Pero quiero que anotes en tu Biblia, y quiero decir esto. Santiago capítulo 5, verso 20. Y este es el texto donde nosotros sacamos que para procurar la paz entre los hermanos tenemos que amar la gloria de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado, hermano, a través del Evangelio. Hermanos, quiero terminar con esto. Cuando un hermano hay un conflicto entre la iglesia, como un caso como el que menciona 1 Corintios 6, la iglesia, hermano, si no se resuelve entre hermanos y este asunto lleva a la iglesia, hermano, media en este asunto, cada una de las partes, para que haya reconciliación y haya paz, hermano, en medio de los hermanos, cada una de las partes se tiene que sujetar ¿a qué? Al juicio de la iglesia. Si el Requio tiene un problema conmigo porque yo le vendí el carro, y la iglesia, lo traemos a la iglesia porque no nos arreglamos, eso está trayendo conflicto entre él y yo, y la iglesia me dice a mi hermano, ¿sabes qué? Tienes que devolverle el dinero al hermano Requio. Aunque yo crea que no, hermano, porque yo soy parte de un cuerpo. Y mis hermanos están mediando, buscando la paz entre mis hermanos. Parte de buscar y mantener esa paz es someterme al juicio de la iglesia. ¿Sí? Pero para eso, tanto la iglesia en general, todos debemos estar llenos del Espíritu Santo, que es quien domina nuestras emociones y nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Y para estar llenos del Espíritu Santo necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos tener comunión con el Señor a través de la oración. Hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Pídele a Dios esta noche que Él te ayude a ser pacificador, que Él nos ayude a procurar la paz entre los hombres. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estudiarla juntos. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tú nos perdones por las veces que en vez de procurar la paz entre mis hermanos, hemos procurado la división, Señor, entre los hermanos. Perdónanos, Señor, por las veces que en vez de ser pacificadores entre nuestros compañeros de trabajo, hemos sido parte, Señor, de la división, Señor, y del conflicto entre compañeros de trabajo. Señor, ayúdanos a honrarte en nuestras relaciones interpersonales. Ayúdanos a vivir a la luz de lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a rehusarnos, a empañar el carácter de mi hermano. Ayúdanos a siempre estar comprometidos con la verdad. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ti, en la gloria de tu nombre, el deleite de nuestras almas, para que podamos ser pacificadores entre los hermanos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Hermanos, vayan en paz. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos el domingo, hermanos, en nuestra escuela dominical.